Hoy vamos a leer solamente 4 versículos que se encuentran en Mateo capítulo 12. Bueno, 3 versículos, del 43 al 45, nada más. Y bien, y poner un poco en contexto lo que estamos haciendo. Lo que estamos haciendo es con sencillez, porque la palabra de Dios es sencilla, pues estamos haciendo enseñanza pues sistemática, vamos por orden. Terminamos un capítulo, empezamos otro y como la palabra es rica, pues de ahí sacamos las enseñanzas. Concretamente, estamos viendo, para los que quizá por primera vez hayan venido, el libro de Mateo, donde el autor del libro, Mateo, en lo que se empeña más en demostrar, dejar clara el aspecto mesiánico de Jesús. Y por otro lado, lo que hemos visto hasta ahora, comenzamos con el Sermón del Monte hace ya muchos meses, y hemos visto un poco pues, los altercados que ha ido viviendo Jesús con los escribas, los fariseos, después cómo Jesús trajo sanidad al alma, al cuerpo, expulsión de demonios. Y lo último que vimos, por si alguien no se acuerda, hablamos de la blasfemia contra el Espíritu Santo, porque Jesús había, en el mismo capítulo 12 que vamos a ver hoy, había expulsado un demonio mudo y ciego. Y ante esa circunstancia los fariseos, como siempre, querían pillarle y le acusan de que él hace esa obra por el mismo orden, por orden de Satanás. Y él le dice generación de víboras y 4 cosas más. Pues en esta mañana vamos a ver una pequeña enseñanza que yo le he puesto el título del peligro de un corazón vacío, porque cuando te pones a ver estos textos y lo analizas en cualquier comentario, prácticamente todos dicen lo mismo. Es un tema que al no ser muy tocado, pues quizá puede parecer un poco, no sé, fantasía. Porque claro, hablar, por ejemplo, si yo digo, si jugamos ahora mismo a las imágenes, verás cómo gano el juego. Yo digo ángel y rápidamente a tu mente te viene un ser blanco con 2 alitas. Demonio, y te viene un ser colorado con 2 cuernos y un rabo. Pues ni una cosa ni la otra. Son imágenes que a lo largo de los siglos nos han tenido que vender para poder entender un poco los conceptos del bien y del mal. Y claro, a la hora de predicar ciertas cosas, como hemos visto en muchas películas, el muñeco Chucky, el exorcista, pues parece ser que eso no entra dentro del lenguaje cristiano. Y dentro del lenguaje cristiano entra porque Jesús, de hecho, apeló y habló de los demonios con la misma naturalidad que pudo haber hablado de cualquier otro tema. Quizás somos nosotros los que no somos tan naturales a la hora de hablar de estos temas. Dice así la palabra. Jesús, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice el espíritu inmundo, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él. Y entrados moran allí. Y el postrer, sinónimo de posterior, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. ¿Con qué libertad, verdad? Hablaba Jesús, siglo I. Del siglo I al siglo XXI han pasado 20 siglos y el concepto de demonio, ángel, ya nos ha cambiado mucho y estamos muy deteriorados en cuanto a comprender este tema. Bien, pues el principio espiritual, y está muy claro, que el Señor Jesús enseña aquí, es la realidad, no un mito, no un cuento, no una fantasía, de la existencia de Satanás y la obra del mismo, que es la de controlar y poseer las vidas de los seres humanos, bien sea desde la opresión, bien sea desde la posesión. Eso es bíblico. Incluso cuando continuemos con nuestra enseñanza bíblica, que empezaremos con el tema 5 en breve, vamos a hablar precisamente de este tema, de la obra del enemigo, de los ángeles y de los ángeles caídos. Estamos atentos, por favor. Seguimos. En estos textos hemos visto que la enseñanza básica de Jesús no quiere demostrar. Él deja bien claro, deja por sentado de que el enemigo de las almas del ser humano existe. Lo deja clarísimo. No es un mito. No forma parte ni de la mitología azteca, ni maya, ni griega. No, forma parte de las realidades de su creación. Y también habla de la obra de este ser maligno que tienta, acusa y posee las vidas humanas. En otros lugares encontramos que habla de él como león rugiente
que anda detrás del creyente buscando a quién devorar y a quién dañar. Los creyentes pueden ser atacados, precisamente. Perdonad, yo no voy a buscar ningún sinónimo a la palabra demonio, ya me gustaría a mí, pero quiero ser tal como Jesús lo dijo. Bien, pueden ser atacados los creyentes por demonios, los no creyentes pueden ser poseídos por demonios, porque lógicamente un cristiano mora el Espíritu Santo, y donde hay luz no puede haber tinieblas, es imposible. Si este local está completamente a oscuras y alguien le da la luz, la tiniebla desaparece. No pueden convivir juntas las luces con las tinieblas. Imposible. No pueden convivir juntas. Podemos ser oprimidos desde fuera, pero no ser poseídos desde dentro. Es una persona que quizá camine fuera de Cristo, practique el mal y que el enemigo ya se haya adueñado completamente de su vida. Y porque eso es cierto, y Jesús lo habla con toda la naturalidad, Jesús utiliza esta realidad para enseñarnos verdades espirituales, que son las que en esta mañana rápidamente vamos a intentar ver. Las verdades espirituales que salen de esta parábola. Eso es una parábola. Bien, pues después de condenar a esta generación perversa, incrédula, que lo leímos versículos atrás, es para el que quizá por primera vez escuche, no piense que hoy vamos a hablar de demonios, sino que esto está en el contexto de una continuidad que estamos predicando. Unos escribas y fariseos que no estaban de acuerdo con la obra que él hacía, le acusan de demonio y ahora él lanza esta respuesta a esos escribas y fariseos. Pues el Señor les habla del peligro que corre un corazón vacío que no se deja llenar del Espíritu Santo. Y hoy habéis cantado canciones que apelan al Espíritu Santo, pero tenemos que enterarnos más que el Espíritu Santo es una realidad. Quizá se ha abusado mucho en ciertos sectores, pues de los extremismos. Y Jesús y su palabra tiene cierto equilibrio. Ni tan serio, que parece que es un entierro en lugar de un culto, ni tan alegre que pensamos que estamos en una discoteca. Yo no estoy hablando de eso, estoy hablando del justo juicio, del equilibrio a la hora de expresar nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo. Sea con más emoción, con menos emoción, pero lo importante es el equilibrio y saber realmente en quién hemos creído. Pues el Señor con estos versículos dice, hay peligro de que vuestro corazón esté vacío, de ahí el título de la predicación de hoy. Es un peligro, porque vuestro corazón tenéis que llenarlo, debe de ser lleno del Espíritu Santo. El corazón en la Biblia es sinónimo de emociones, inteligencia y voluntad. El alma, el corazón es el alma. Nosotros por corazón también pensamos en el músculo que bombea, pues no. El corazón es el alma, es la actitud de los seres humanos. Es la inteligencia para comprender su palabra, es la voluntad para decirle sí a Jesús, es la emoción para emocionarnos y rompernos de llanto delante de su presencia cuando comprendemos que somos realmente unos pecadores. Y eso forma parte del alma, esa es la parte almática del ser humano y el Señor dice, vuestro corazón debe de ser lleno del poder del Espíritu Santo, porque si no, no se puede vivir a medias tintas, o conmigo o sin mí, y el que conmigo no recoge, dice la Biblia, desparrama. No hay un estado intermedio, como ese ejemplo un poco vulgar que siempre pongo. Nadie puede decir una mujer no puede decir yo estoy casi embarazada, o está o no está. Y uno o es cristiano o no es cristiano. Cristiano a medias como regular no existe. Los buenos, los malos y los regulares. Ya se encargó la Iglesia de inventar el purgatorio para los regulares. Pues o aquí o allí. Las medias como que no. Es la palabra del Señor, claro. Bien, pues la oposición hacia el ministerio de Jesús la hemos visto de una forma progresiva desde el capítulo 6 que empezamos al capítulo 12 y vimos varias cosas. Vimos, uno, que los fariseos y los escribas habían murmurado en su contra constantemente. Segundo, no solamente habían murmurado, habían planeado la forma de cómo deshacerse de él. Recordar que le persiguieron hasta la sinagoga para ver cómo sanaba a aquella persona con la mano seca en Shabbat, para decir, ¿cómo se le ocurre en sábado sanar a este hombre? En lugar de arrodillarse y reconocer que era el Cristo, que había venido para salvar sus almas. Pero bueno, y por último, atribuían a Satanás el poder que habitaba en la persona de Jesús para sanar y para echar fuera demonios. Tú echas los demonios por el espíritu de Belcebú. Tú no echas porque tú seas, si te conocemos, si eres Jesús, hijo de José, de carpintero, vecino nuestro, ¿cómo tú vas a poder echar demonios? No, tú estás poseído.
Y es cuando Jesús responde, un reino no puede estar dividido. ¿Cómo Satanás puede echar fuera a Satanás? Y ahí es cuando empieza a decirle, generación perversa e incrédula. Y después habla de que toda blasfemia será perdonada, pero la blasfemia contra el Espíritu no. Y ahí estamos, y de ahí seguimos arrancando. Le habían acusado de tener un espíritu malo dentro de él, pero es todo lo contrario. Sabemos que cuando Jesús visita Nazaret, allí abre las Escrituras y lee un texto que vamos a leer. Bueno, el texto es de Isaías, pero se hace referencia en Lucas 4:18. Todos sabemos que cuando pidió el rollo, y lo abrió, el pergamino, y con el yad, como leen los judíos, con el dedo, empezó a leer estas palabras y dijo así, el Espíritu del Señor está sobre mí, dijo Jesús, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas, noticias a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Problemas mentales, psíquicos hay pocos. Amargura, el siglo de estoy depresivo, no tengo ganas de vivir. Fíjate a lo que había venido Jesús. A pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos. Ahí podríamos hablar de todo tipo de atadura que puede tener el ser humano, hombre y mujer. Pues paradójicamente, una paradoja es una aparente contradicción. Paradójicamente estos hombres estaban acusando a Jesús de tener un demonio. Y eran ellos precisamente los que estaban, si tenía que estar alguien poseído, eran ellos los que le acusaban. Y no el acusado, sino los acusadores. Y no poseídos por uno, sino por varios. Ya que sus corazones se encontraban vacíos, secos. El lugar preferido para que estos espíritus inmundos puedan habitar. Seriedad, solemnidad, tristeza, silencio, apatía, pasividad. Todo eso es el terreno del enemigo. Y ahí se mueve como pez en el agua. En lugares secos. Está vacío, seco. Por eso cuando Jesús predicaba decía, nos gusta cómo predica Jesús, porque no predica como los escribas y fariseos que nos quedamos durmiendo en el culto, sino que cuando este hombre abre la boca, parece que algo ocurre dentro de mi corazón. Cuando se encontró camino de Maús, ¿qué dijeron aquellos? Oye, este hombre habla de forma distinta, porque cuando abría su boca, nuestro corazón ardía. ¿Por qué? Porque el corazón de Jesús precisamente no estaba vacío ni seco, estaba lleno del poder del Espíritu Santo. Y donde habita el Espíritu Santo hay libertad y hay vida. Eso que no se nos olvide a la luz de las Escrituras. El problema que les quería remarcar Jesús era que la religión de estos señores era una religión vacía que no llena el alma, que no llena ni la mente, ni las emociones, ni el intelecto, y mucho menos tocan el resorte de la voluntad para decir, sí, yo quiero de esa medicina. Pues eso era el tema que tenía Jesús con estos fariseos. Leemos en Mateo, capítulo el 43 y 44, el mismo 12. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, dice así, Mateo 12, 43, 44, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo, y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa, de donde salí, y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Yo llego a una casa desocupada, barrida y adornada, pero vacía. Ese es el problema, vacía. Por eso el Espíritu puede entrar. Ese texto durante mucho tiempo para mí estuvo muy oscuro. Hombre, con el tiempo pude entenderlo poco a poco, lógicamente, como lo vamos a entender en esta mañana, por si a alguien le queda duda con respecto a este texto. ¿Por qué vuelven 7 espíritus peores a una casa que se encuentra barrida, adornada y desocupada? ¿Por qué Jesús, una pregunta, empieza a hablar aquí, en estos primeros versículos, de posesiones demoníacas? Jesús habla de ese tema, no yo, lo habla Jesús. Porque Jesús, hacía poquito tiempo, había sanado a un hombre poseído de un demonio, ciego y mudo. Y esto provocó, lo sabemos, acusaciones contra su persona. Y el peligro de blasfemar, como vimos, al Espíritu Santo. Y esto lo vimos, no vamos a leerlo ahora, en el capítulo 12, donde estamos, en el versículo 22. 10 versículos más atrás ya vimos este tema. El problema con los fariseos y escribas estaba en su religión, que no llenaba el alma. Ese era el problema. Su preocupación estaba principalmente en cumplir sus ritos religiosos, en cuidar su exterior, en vivir de puras apariencias. Su alma estaba desolada, su espíritu muerto y su corazón lleno de envidia
y de odio. Ese es el tema. Y Jesús, y claro, esto mucha gente lo pregunta y nosotros estamos hartos de predicarlo y parece que a veces nos cuesta hasta entenderlo. ¿Por qué precisamente Jesús tenía problemas con los religiosos? Anda que no hay otros rincones y otros recovecos de la sociedad. Jesús tenía problemas con los religiosos. Pensadlo, vamos a pensarlo. Venga, os doy tiempo. ¿Por qué Jesús tenía precisamente siempre problemas con los religiosos? Lo leemos y lo pasamos de largo. No, es que hay que pararse. Hay que pararse y meditar. ¿Por qué? Conocedores de la palabra, cumplidores de sus cultos. Igual acudían temprano a todos sus ritos, conocedores de ceremonia, conocían los contenidos bíblicos. ¿Y por qué tenía problemas con ellos? Si aparentemente todo, claro, aparentemente la casa estaba adornada y barrida, pero vacía, porque el Espíritu Santo no moraba dentro de sus corazones. Y Jesús tenía un gran problema con estos fariseos, porque su alma, repito, estaba desolada, su espíritu muerto y su corazón lleno de envidias. Por eso Nicodemo iba a salir de noche a buscar a Jesús. Un principal de los fariseos, el pobre Nicodemo, cuando veía que oscurecía el sol, salió a buscar a Jesús para que no lo vieran y no lo identificaran con que era de otra religión. ¿Qué iba a buscar? Pues mira, Señor, estoy cansado de estos cultos insulsos. Estoy cansado, mi corazón está vacío, así como de las personas que se reúnen conmigo. Me falta algo. Le faltaba el poder del Espíritu Santo en su corazón. Ay, Nicodemo, si no naces de nuevo, es necesario que nazcas de nuevo. Y él razona, porque el religioso usa mucho la razón y poco el corazón. ¿Cómo yo, siendo viejo, voy a dar marcha atrás, meterme dentro del vientre? No, Nicodemo, está devariando. Esta no es la película de Jeremiah Button, una película muy interesante que habla precisamente de nacer de viejo y morir de joven. Bueno, es una parodia filosófica, pero que podemos aprender mucho de ella. Pues en contraste a lo que ofrecían los fariseos, Jesús, ¿qué es lo que ofrecía? Una religión diferente. Y más que eso se enfocaba en satisfacer lo más interno del alma del hombre. Trataba del amor, de la justicia y de la misericordia. Y a cada cual le daba lo que necesitaba. Aquel hombre le preguntó, ¿qué quieres que te haga? Está claro, pero tenía que decirlo, Señor, que reciba la vista. Cuando se acercó a aquella mujer samaritana, ¿qué le dijo? ¿A qué hora comes? Le dijo, ¿dónde está tu marido? No tengo, Señor, lo sé, el que tienes es el quinto, los hombres no satisfacen, porque tú vas buscando solamente sexo. Señor, eres profeta, el Señor Jesús sabe tocar bien cuál es la herida de tu corazón y desde ahí reconvenirte y llevarte a la sanidad completa. Ese es el Señor Jesús. Lo demás son palabras. Cuando una palabra toca y llena el corazón, digo, eso es palabra del Señor. Eso está lleno del poder del Espíritu Santo, porque mi vida ha sido transformada, movida. No simplemente he cumplido un día más y a esperar al domingo que viene. Y así voy envejeciendo y al final, ¿dónde está el crecimiento? Porque Jesús crecía en conocimiento, en sabiduría y en gracia para con Dios y los hombres. ¿Y nuestro crecimiento espiritual en qué se queda? Porque el Evangelio no es estático, el Evangelio es dinámico. Estático quiere decir quieto. Yo me convertí el 3 de octubre del año 1963, ¡pum!, y ahí me quedé quieto. No, es dinámico. El Señor nos salvó y estamos en un proceso de santificación diaria. ¿Hasta cuándo? Hasta que nos vayamos de esta tierra y entremos en su misma presencia. Por lo tanto, no podemos plantarnos como en el juego de las 7:30. Decir, 7:30 me planto en Cristo, no se planta nadie. Cada día nuestra vida es como la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto en la presencia de Dios. Por eso sí necesitamos cambios diarios. Cada día, cada minuto, cada segundo, el ser humano tiene que ir cambiando y no vivir de las rentas. Y no vivir de las rentas, porque no se puede vivir de las rentas. Seguimos. Mientras que los fariseos y los escribas rechazaban a los pecadores, Jesús comía con ellos. ¿De qué se le acusaba? ¿A Jesús de qué se le acusaba? Es que tu maestro come con... Madre mía, qué gentuza. Yo cualquier día me voy a manchar las manos con esta gentuza. Y hay religiosos de estas características. Quieren llenar los templos con gente de bien, de élite, de buena posición, pero no de delincuentes, adictos, desplazados sociales y de culturas y de etnias diferentes. Y el Señor vino a que fuéramos uno. Y nosotros somos los selectivos, los clasistas, los que decimos tú sí y tú no. Ese no es el espíritu de Cristo. Ese no es el espíritu del Señor. El espíritu de Cristo es completamente distinto. La religión de los fariseos no ofrecía nada que sustentara el alma del hombre.
Su interior se convertía en un desierto espiritual y su corazón estaba vacío. Cultos aburridos, sin la presencia del Espíritu Santo, llenos de rígidas normas, de tiempos contados al milímetro, de canciones, himnos premeditados de una semana para otra, sin darle oportunidad al Espíritu Santo, atándolo de pies y manos y no dejando que se mueva con plena libertad en nuestras vidas y en nuestros corazones. Estáticas, vidas estáticas, no dinámicas. No hablo de ruido, no estoy hablando de eso, estoy hablando de otra cosa. Estoy hablando de un corazón lleno, no de un corazón vacío y apático, un corazón lleno de lo que tiene que ser llenado, lógicamente. Pero ahora viene Jesús y nos enseña el peligro de tener un corazón vacío. Y dice, lo repito, aunque no hace falta ponerlo, cuando el espíritu inmundo sale, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí y cuando llega, la halla desocupada, barrida y vacía. Pero antes de eso sí vamos a poner un versículo que se encuentra en Efesios capítulo 2, versículos del 1 al 3. Porque quizá cuando damos testimonio y decimos lo que ha ocurrido en nuestra vida, omitimos la obra del mal. Y la palabra de Dios dice lo contrario, lo nombra. Vamos a leerlo. Y Él os dio vida, a todos y cada uno de los que estamos aquí, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Oye, que yo no era tan pecador, pero la Biblia dice lo contrario. En los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Y el príncipe de la potestad del aire es Satanás. Y esto está hablando de todos los que un día conocimos a Cristo. El príncipe de la potestad del aire. El espíritu de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. No hay categorías de buenos, menos buenos, regulares, malos y peores. Todos, por cuanto todos pecaron y todos están destituidos de la gloria de Dios. Somos nosotros los clasistas. Nosotros nos encargamos, tenemos una vida por delante para clasificar, para hacer nuestras propias clasificaciones. Pues bien, en estos textos que acabo de leer, definitivamente habla el Señor de un espíritu inmundo, o sea, un demonio que viaja por lugares secos sin hallar un lugar de reposo. ¿Qué se deduce? Pues es de deducirse que así como los ángeles del Señor gustan de estar delante de su gloria, lo habéis cantado. El Señor está en su trono con poder y gloria. Los ángeles les gusta estar delante de su gloria, alabándole, gozosos, batiendo sus alas y expresando alegría y júbilo. Y de hecho una eternidad entera diciendo santo, santo. Y los ángeles que decían, gritan, santo es el Señor. No hablo de que nadie grite, que nadie me malinterprete en esta mañana. Hablo de actitudes del corazón que no de volúmenes. No hablo de eso. Hablo de la actitud de un corazón lleno, no de un corazón religioso vacío y seco. Que ahí es donde mora precisamente el enemigo. Y quien tiene que morar en nuestros corazones es el Espíritu Santo. Pues de la misma manera que los ángeles disfrutan delante de la presencia de Dios, los demonios aman los lugares tenebrosos, llenos de silencio, solemnidad, pasividad, desganados, sin ganas de adorar a Dios y llenos de maldad en sus corazones y completamente apáticos. Cuando hay un ambiente así, el enemigo triunfa y el que bate las palmas es él. No, nosotros no las batiremos, pero él sí las bate. De ver apatía, pasividad y pasotismo espiritual delante de su presencia. Por este pasaje, uno entiende que el anhelo de estos espíritus es habitar en un cuerpo humano. Y en este pasaje, nuestro Señor lo que hace, que por alguna razón el demonio sale fuera de un hombre, para luego de vagar, desea volver y encuentra su antigua casa, el lugar de donde salió. Por eso Jesús en cierta ocasión, cuando reprende un demonio, dice, sal de él y no regreses jamás. Cuando es un espíritu inmundo, dice, sal de él y no regreses de nuevo. Por este tema. Pero luego de vagar, desea volver y encuentra su antigua morada, el corazón de aquel hombre vacío. Y en un corazón vacío, sin el poder del Espíritu Santo, puede volver a reinar el mal. Y cuando hablo del mal, no pensemos en películas de Chucky ni cosas de esas. No. El mal y el bien. Con Cristo, sin Cristo, recoger o desparramar. No hay otra. Su vacío corazón es comparado a una casa desocupada, barrida y adornada, la cual es una tentación para entrar y vivir en ella.
Cuando el hombre solo se preocupa de los aspectos externos de su religión, descuidando su alma y corazón, el enemigo de su alma, toman ventaja para ir y habitar allí, especialmente si en sus corazones hay pecado, hay maldad, hay apatía y pasividad, porque o se está con o sin. Es imposible el estado intermedio, por lo menos eso dice su palabra. La casa ha sido barrida, adornada con ritos religiosos, aparentemente limpia, pero completamente vacía, sin la presencia del Espíritu Santo, solo apariencia. Y es por eso que el enemigo del hombre vuelve a ocupar lo que era suyo a pesar de la apariencia. Esto es mío, aquí no ha habido ningún cambio. Sí, aparentemente barrida, aparentemente adornada, aparentemente, pero no vive ni habita en este corazón el Espíritu Santo. Solamente una apariencia religiosa y ya está. Y el enemigo puede hacerse dueño de esa parte de nuestro corazón. Terminamos. La postrera condición, hemos terminado el último versículo, en el 45. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí. Y el posterior estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Con este versículo remato estos textos, pero antes vamos a extender este último versículo. Hemos dicho que Jesús acababa de realizar un milagro versículo atrás, expulsaba un demonio que hacía que aquel hombre fuera mudo y ciego, en el versículo 22. Puesto, este pobre hombre pues había sido atormentado por este tipo de espíritu y ahora era libre. Pero nuestro Señor les advierte a todos los que estaban ahí delante, los presentes, la importancia de cuidar su corazón. ¿Veis este hombre? Pues ahora debe de cuidar su corazón, no sea que vuelva a estar peor, debe de cuidar su corazón para que aquel espíritu no vuelva y sea peor. Por eso sigue diciendo, entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el posterior estado viene a ser peor que el primero. Cristo Jesús lo que ofrece es perdonar todos nuestros pecados, limpiándonos de toda la maldad que nos apartaba de Dios. Y buscamos en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, para poder no solamente leer en Mateo, sino también leer otros versículos. Primera de Juan 1:9 dice, si confesamos, esto para todo el mundo, nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, o bondad o maldad. Seguimos. Cuando esto ocurre, pues Dios limpia nuestro corazón y éste se llena de la presencia del Espíritu Santo, echando fuera todo lo malo que estorbaba y atormentaba nuestra vida. De tal forma que mientras que el Espíritu Santo mora dentro de nosotros, ningún espíritu malo puede volver a poseernos. Primera de Juan 5:18, lo dice la palabra de Dios. Primera de Juan 5:18. Dice así, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Cuando un corazón realmente ha sido regenerado. Pero cuando una persona se descuida y solo busca pues el favor divino, pero no la consagración. Cuando hablo de consagración yo no hablo, es que me gustaría dejarlo todo tan claro para que no haya malos entendidos. Realmente pues querer ser lleno de lo que uno necesita ser lleno, de estar en contacto y reconociendo sus miserias y reconociendo que cuando conocimos a Cristo el Espíritu Santo vino a morar a nuestros corazones y estar constantemente en crecimiento de una manera dinámica. No recordando qué bien fue hace 35 años cuando yo conocí y me bauticé en él. No. Hoy, cada día, porque las misericordias de Dios se renuevan cada mañana. Cada mañana, si la misericordia de Dios se renueva cada mañana, nosotros ¿cuándo nos renovamos? De año en año, pues cada segundo, cada minuto, porque estamos en constante crecimiento y santificación espiritual. Uno puede ver esta verdad de los 7 espíritus en la vida de algunas personas que en un tiempo profesaron ser cristianas, pero se alejaron de Dios, volviendo al pecado, y luego al verlas, uno aprecia que su condición moral y espiritual es más deplorable que al inicio. Nosotros, claro, utilizamos términos donde apartamos las partes piadas. Qué bajo ha caído, cómo se ha descuidado esta vida, ¿sabes cómo ha terminado este pobre hombre? Y utilizamos otras frases. Pero el Señor dice que el postrer estado de una persona que descuida su corazón puede ser deplorable, una naturaleza completamente caída. Muchas personas que quizá
Casi tocamos fondo. Aquí se nos habla de 7 espíritus peores que el primero, que es lo que nos sugiere que si bien es cierto que todos los espíritus son malos, algunos son más perversos que otros, porque podríamos estar hablando del endemoniado gadareno, pero no nos queda tiempo en esta mañana. Este fenómeno era lo que había pasado a aquella generación que acusaba a Jesús de echar demonios por medio de Satanás. Ellos mismos estaban endemoniados no por uno, sino por varios. El hecho de que los demonios no se manifiesten en la forma del endemoniado gadareno, lo he anotado esta mañana para que no se me olvidara, que tenía una legión de demonios, o como este hombre que estaba mudo y ciego, no significa que no tuvieran malos espíritus. Estos hombres manifestaban, ¿cómo manifestaban ese corazón lleno de maldad en lugar? Vamos a hablar de maldad y bondad para no nombrar tanto demonio, ¿vale? Ese corazón tan lleno de maldad y no lleno del perdón y de los frutos del Espíritu Santo, pues a través de un corazón insensible. Cómo respondían al Evangelio, cómo respondían ante los milagros de Jesús, sus acusaciones, su incredulidad, su astucia, su aparente religión, todo eso era completamente diabólico. Y esto era así porque los corazones de estos fariseos estaban vacíos del amor de Dios. Con pecadores, este solo se junta con pecadores. O como cuando Pedro y Juan iban al templo de la Hermosa a orar a una hora determinada, no llegaron a tiempo al culto, menuda bronca se llevarían al llegar tarde. Pero es que llegaron tarde al culto porque en la puerta se encontraron con una persona con necesidad. No tenemos plata ni oro. Podrían haber dicho, espérate un momento que llegamos tarde, ahora volvemos y les sanamos, Señor. No dijo eso. Acudieron a la necesidad ipso facto, rompieron un rito religioso, rompieron un horario, pero por una causa noble, por una causa justa. ¿Para qué? Para obedecer a aquel que dijo, el Espíritu de Dios está sobre mí por cuanto me ha enviado a dar libertad a los oprimidos. Y en ese caso Pedro y Juan estaban trayendo sanidad a un cojo. Ni plata ni oro, pero en el nombre de Jesús levántate y anda. Y aquel cojo anduvo y glorificó a Dios, y todo el pueblo glorificó a Dios. Nadie se fijó en el aspecto religioso que llegaron 15 minutos tarde al culto. Fue un culto interrumpido por una necesidad ipso facto. Pero nosotros estamos tan arraigados, nos cuesta tanto soltar y dejar que el Espíritu Santo se mueva con esa libertad para hacer lo que Él le dé la gana. No lo que nosotros programemos, sino lo que Él tiene programado en su corazón. Y no hablo de desorden precisamente. Termino de verdad con esto. No basta con una simple reforma moral y una aparente conversión, dejando la casa barrida, adornada y limpia, pero vacía y sin la presencia del Espíritu Santo. Por lo tanto, que el Espíritu Santo de Dios habite en esta mañana y por siempre en todo y cada uno de los corazones que estamos aquí, para que el maligno no pueda tocar nuestras vidas. Y que podamos llenar nuestro corazón de lo que realmente tenemos que llenarlo, del Espíritu Santo de Dios. Hasta aquí su palabra.